Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta es otra edición de La Brújula, tercera edición del ciclo 2015, ¿no es así, Pablo? Así que comenzamos es. este año. Y bueno, nos reencontramos como todos los miércoles para hacer este programa que lo encomendamos a la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt. Madre, reina y educadora de Schoenstatt, y quería hoy especialmente encomendar a Paula, Gercho Ibal, que nos mira desde Uruguay, nos pidió que encomendemos a Paula por su salud. Que hiciéramos una oración por ella. Hicimos una oración por ella. Sí, así que pedimos a la Virgen de Schoenstatt que interceda por la salud de Paula. ¿Sí? Pablo Dávoli en la coconducción, ¿cómo estás? Bien, contento de que hayamos retomado el ciclo y con muchas expectativas para el nuevo año y sobre todo con ganas de poder satisfacer los pedidos del público que hemos acumulado a lo largo del año pasado. Muy bien, hoy nos toca hablar de transhumanismo, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar, de desglosar este concepto, ver sus objetivos y sus alcances. Así que hoy en La Brújula vamos a hablar de transhumanismo y dominación total. No se vayan. Muy bien, esto es La Brújula y tratando en esta oportunidad, Pablo, de un poco desmenuzar la idea, el concepto de transhumanismo y tratar de divisar algunos de sus alcances, ¿no es así? Sí, que es un concepto, vamos a adelantarlo desde ya. Es un neologismo, si se quiere, sí. una construcción conceptual. Es una construcción que no hace mucho que se utiliza, ¿verdad? Tiene algunas décadas, pero lo cierto es que al día de hoy mucha gente, digamos que, me parece a mí, la vasta mayoría no está al tanto de qué se trata. Es cierto. Vos sabés, Pablo, te quería contar esto, ¿no? Hoy estamos a un año, más o menos, en marzo del año pasado, marzo del 2014, si no me equivoco, era noticia de todos los medios de comunicación, de los principales medios de comunicación y las grandes cadenas internacionales de comunicación, la desaparición del famoso avión, el MH370, del Malaysian Airlines, que desapareció, que parece ser que se perdió en el sur del Océano Índico, es decir, un lugar inhóspito en el cual, muy sospechosamente, para las cuestiones que tienen que ver con inteligencia y servicios secretos, nada es casualidad, pero misteriosamente este avión se perdió en un lugar donde no era posible dar con su caja negra y revelar cuáles fueron las verdaderas causas de lo sucedido, el desperfecto técnico, cuál fue la impericia que provocó el aterrizaje o en este caso la caída del avión. Y solo un medio de comunicación a nivel internacional, que fue Russia Today, observó más detenidamente que muchos de los pasajeros que estaban en este avión eran un grupo de científicos, apellidos todos chinos, ¿no? Estamos hablando de un tal Wang, un tal Chen, un tal Xin, que eran científicos y propietarios, cada uno en un 20% de unas patentes de invención, para fabricar y para desarrollar semiconductores de marras. Semiconductores de marras que con la muerte de estas personas pasaron copropietario. Claro, porque había un contrato donde Jacob Rothschild se quedaría con el 100% de las patentes de invención en caso de que murieran los otros copropietarios de las acciones, por así decirlo. Yo en ese momento, y muchos de los que leíamos ese artículo, hicimos una lectura, a mi entender, miope. O sea, no vimos el fondo de la cosa, porque vimos la cuestión del negocio. Dijimos, Rothschild se queda con un negocio más multimillonario. Recordemos que estaba, detrás de todo esto la corporación o el grupo Blackstone, correcto, de la familia Rothschild, que fue, este grupo que está cuestionado por los cobros de los seguros de la caída de las Torres Gemelas. Tiene la banca BlackRock, que es una de las principales prestamistas, es el máximo de inversión, el banco de inversión, uno de los más grandes y más importantes del mundo. Nombre déjame acotar esto, sí. Nombre la composición. Roca Negra, BlackRock,
que según algunos haría alusión a determinado, digamos, determinado adminículo religioso. Tal cual. Que vendría como a tapar el tercer ojo, ¿no? Desde una perspectiva hinduista, por así decir. Bueno, pero yo me quedé, digo, para cerrar el tema y no cansar, digo, me quedé con esa mirada económica de la cosa. Estas patentes de invención, en realidad, era para desarrollar prototipos de unos supraconductores basados en tecnología electromagnética para poder llevar adelante experimentos con aleaciones de metal líquido. Es decir, lograr que ciertos metales puedan cambiar de forma, hacerse líquidos y cambiar de forma de manera estereotipada. ¿Vos te acordás del T-1000 de Terminator 2, el juicio final? Sí, sí, así es. Vos sabés que esto lo cuenta Daniel Stulin, un famoso periodista, investigador, sumamente recomendable sus investigaciones y sus trabajos, gran investigador del Club Bilderberg. Así es, ese es el tema de su especialización. Quizás es uno de los, claro, su tema de especialidad es ese. Los secretos o la historia la historia secreta del Club Bilderberg son sus principales obras. También habló del Instituto Tavistock, etcétera. Creo que vos también tenés alguna. Tiene un libro sobre el Instituto Tavistock de reciente, digamos, publicación. Tiene pocos años. ¿Sí? Bueno, Daniel Stulin en una entrevista radial habla de que esta tecnología de la cual la familia Rothschild, a través de esta hipótesis, a través de lo que denuncia la Russian Today, forman parte del futuro transhumanista, porque se podrían desarrollar prótesis, incluso blindaje inmune a cualquier tipo de impacto de bala. Es decir, es un metal líquido que cambia de forma, se adapta a los impactos y absorbe, amortigua las balas de una manera, digamos, infalible, infranqueable. Que impide, digamos, que el proyectil penetre y afecte un órgano vital. Hagamos esta salvedad, Pablo. En las películas de Terminator 2, lo que llama la robótica blanda, obviamente que ahí estaba con la fantasía de que tomaba el color de la piel, la textura, el pelo, digamos, eso sí está en el orden de lo fantástico. James Cameron, al menos por ahora, por lo menos ahora es inalcanzable, pero sí esta tecnología que estos chinos que estaban llevando adelante, que cada uno, insisto, tenía un 20% de las acciones de estas patentes, iba en ese camino. Por lo menos en investigar, profundizar las investigaciones en el desarrollo de aleaciones metálicas blandas para hablar de esta robótica blanda, ¿no? Que sería el futuro. Con una notoria maleabilidad. Tal cual. Y esto nos adentra en un mundo de posibilidades de poder fusionar el cuerpo con prótesis que van más allá de los límites alcanzables, es decir, las posibilidades del cuerpo humano, o sea, extender las extremidades, lograr blindajes infranqueables o inexpugnables. Todo este tipo de tecnología que Daniel Stulin habla que estaban involucradas en este sospechoso caso, tan paradigmático caso, esta desaparición misteriosa del avión, de este mal habido, mal afortunado, desafortunado avión, tenían que ver con apoderarse de una serie de investigaciones y poder direccionarlas. Ahora, que no es una lectura económica solamente, es decir, poder direccionar en determinado sentido una serie de investigaciones. Y de adelantos tecnológicos. Esto es, claro, tecnología furtiva, secreta. Efectivamente, y el sentido de eso es el transhumanismo. Y adelantémoslo ya sin ambajes. Como bien anticipaste vos, el transhumanismo es la corriente ideológica, científica y a la vez tecnológica que propende a la incorporación, si ensayamos una definición amplia y operativa, que propende a la incorporación, en el sentido literal, textual de la palabra, a la incorporación de adminículos o de avances tecnológicos al cuerpo humano. Es un poco la idea de lo que en los años 80, cuando nosotros éramos chicos, se hablaba del cyborg. Puede ser a través de estos avances digamos, en el manejo de los metales, en la manipulación de los metales, en este caso una manipulación que los torna excesivamente maleables. Puede ser a través de los avances en el campo de la nanotecnología, es decir, de las micromáquinas, efectivamente, robots del tamaño de células, del que tamaño pueden de células, viajar por el torrente sanguíneo, entre incluso. otras cosas. Puede ser a través de lo químico, por ejemplo, el otro día vos lo citabas esta fuente tan alternativa, tan interesante, Russia Today hablaba de que se había
de que se había incorporado un elemento químico tomado de un pez en particular, en la retina, en el ojo, no sé si puntualmente en la retina, en el ojo de un humano, y esto había permitido que viera en la oscuridad, al menos durante media hora, con lo cual no estamos lejos del sueño de modificar, en este caso no genéticamente, el campo visual humano, efectivamente, la capacidad visual humana con la incorporación de un químico, o puede ser a través de los avances en neurociencias. O sea, con la implantación de un chip en el cerebro, o es un experimento que ya se ha hecho. De hecho, el otro día lo contó el doctor Facundo Manes, neurocientífico tan conocido y celebrado en nuestro país, argentino, que decía que en Estados Unidos, y yo también lo escuché de otro psiquiatra rosarino, un coterráneo nuestro, que el doctor Viale, el doctor Viale, también había escuchado la misma anécdota, la misma experiencia, que se realizó en Estados Unidos no hace mucho, por la cual un hombre conectado a una máquina piensa en levantar su brazo. La máquina decodifica, digamos, la señal electromagnética, tengo entendido, que el cerebro libra a través del sistema nervioso para dar la orden de levantar el brazo izquierdo, por caso. Y tal acción se cumple. Correcto. Y la máquina decodifica ese mensaje, esa orden, se traslada por internet a un hombre que está conectada a otra máquina en la otra punta del país, en la costa, pongámosle uno en costa este y otro en costa oeste, y logra levantar automáticamente y remotamente el brazo izquierdo de otro cuerpo humano, que está conectado a la misma red. O sea, una persona conectada da la orden, su cerebro piensa, voy a levantar, toma la decisión, voy a levantar mi brazo izquierdo. La máquina decodifica la orden, que se expresa o que se traduce en pulsos electromagnéticos a través del sistema nervioso. No solo hace eso, sino que traslada vía internet esa orden a otra máquina análoga que está conectada en un sujeto que dentro de esta experiencia es un sujeto pasivo, y levanta el brazo de ese sujeto pasivo. Robotiza remotamente al otro sujeto. Esa es una cosa realmente impactante, que es un experimento que ya se ha llevado a cabo con éxito. Sí. Hay una película protagonizada por Johnny Depp que se llama Transcendence, que se trata de un científico que está desarrollando una inteligencia artificial realmente muy poderosa, muy autónoma, que de repente es por un grupo fundamentalista asesinado, y él, antes de morir, pide sea conectado a una computadora, y su, digamos, humanidad o su espíritu pervive después en el ordenador. Esta posibilidad, Daniel Stulin dice que está siendo investigada y desarrollada actualmente. Sí, en realidad vos usaste una palabra que se ajusta a nuestras concepciones. Sí, espíritu. Espíritu, que se ajusta a nuestras concepciones, pero que, digamos, no encaja en las concepciones o en el paradigma materialista, digamos, dentro del cual se están llevando a cabo estas investigaciones. La vida de este científico en la película, le recomiendo que la vea, digamos, como para iniciar el debate, queda activamente sus capacidades cognitivas, incluso perceptuales, a través de un ordenador, un aparato de ordenador. Lo que pasa es que, como bien decís vos, desde esta perspectiva que es eminentemente cientificista, y en eso atrasa, es como que nos retrotrae. Bueno, ahí vamos al meollo de la cuestión. Claro, ¿no? Desde esa perspectiva materialista y cientificista, toda la actividad mental, toda la vida mental, o lo que vos, digamos, llamabas espíritu, o se podría llamar alma, más propiamente, queda reducido o es visto, acotado, un cúmulo de información y de determinadas capacidades de procesamiento. De ser copiada y procesada. Efectivamente. Esa información que aparte se acumula en la memoria, con lo cual tienen un poco esta idea de que si lográs manejar ese mismo cúmulo con las mismas capacidades de procesamiento y trasladarlos a una máquina, se trataría de la mente de la persona. En rigor, de verdad, no dejaría de ser un simulacro. No dejaría de ser un simulacro. Pero un simulacro, ahí está la gravedad de esta. Muy efectivo a determinados efectos que tienen que ver con la interacción con el mundo material, y a la vez muy convincente para los desprevenidos, y a la vez muy peligroso. Que es un poco lo que esa película deja, digamos, entrever, ¿no? Justamente hay como una pérdida de humanidad, como que hay algo más allá que no puede ser captado por la máquina, pero que la película, también atrapado un poco en este paradigma materialista, no logra ver qué es, o no logra mostrar qué es. Hace no mucho, en la localidad de Arlington, en el estado de Virginia, de Estados Unidos, hubo una especie de conferencia secreta. Y digo secreta es que fueron invitados poca gente, no fue
una experiencia abierta a la comunidad, sino que fue una conferencia para expertos, pero a puerta cerrada, titulada La Edad de la Transición, donde se hablaba de implementar la tecnología para poder superar las capacidades del hombre, a raíz de tratar de ver la gravedad o una situación de vulnerabilidad, de peligrosidad que tiene hoy la humanidad. Digamos que en esta conferencia se decidió instalar el transhumanismo como una forma de defender al planeta y a la humanidad de la propia humanidad. Sí. Con lo peligroso que, digamos, arrogarse la posibilidad de defender a la humanidad de la humanidad misma es ponerse quizá por arriba, ¿no? Sí, máxime cuando quienes preconizan esto también son humanos y no ángeles. Por supuesto. Y de hecho distan mucho de ser ángeles o algo que se le parezca por su comportamiento, porque si vemos los personajes que están involucrados en este tipo de proyectos, no solo sabemos que son humanos, sino que además son humanos muy cuestionados. Acá viene la piedra nodal, digamos, claro. Acá viene, digamos, el nudo gordiano de la problemática, que es, a ver, ¿qué es lo que se quiere hacer hoy en día? El término transhumanismo como tal, corregime si me equivoco, Pablo, en el año 1957, sí, es de los años 50, Julian Huxley, el hermano de Aldous, exactamente, que fue, digamos, el primer presidente de la UNESCO, ¿no? Fue el primer, y fue hermano del Huxley que escribió en 1932 la famosa novela distópica, digamos por contrario de utópica, Un Mundo Feliz, que junto con 1984 de Orwell se entronizan como las principales piezas de ficción, pero que hablan de un mundo del control de extremo, ¿no? Y claro, Huxley auguraba un mundo donde los niños eran nacidos en probetas y donde ya eran formateados, por decirlo de alguna manera, para vivir en una sociedad, digamos, dividida en 5 categorías, que iban de la alfa a la epsilon, y que cada uno estaba en un estrato social donde estaba la élite de la élite y donde estaban los que solamente hacían trabajo forzado. Pero con la posibilidad de ser felices bajo un engaño, provisto incluso por químicos y por drogas, donde nadie sabía que estaba en un estado de esclavitud. Era la esclavitud perfecta, una esclavitud donde el esclavo no sabía que era esclavo. Esto imaginaba el hermano de Julian Huxley, que fue el que primero acuñó el término como tal de transhumanismo. Ambos nietos, ambos nietos de Thomas Huxley, correcto, amigo, colega y uno de los principales difusores de Charles Darwin y de Dalton, junto, ¿no?, con Francis Galton. Ambos autores de la eugenesia como dispositivo de mejorar la sociedad a través de la mejora biológica hereditaria por dispositivos netamente de crianza selectiva. Correcto. Lucas, ya que estamos, le decimos al público, le recordamos al público que hicimos un programa... El programa número 9, el programa número 9 habla de eugenesia y control demográfico. Y ahí hablábamos, entre otras personas, hablamos de Galton, hablamos de Spencer, si usted quiere remitirse o profundizar el tema, puede recurrir a esa emisión. Sí, la matriz ideológica del año 2014. Del año 2014, correcto. La matriz ideológica de las políticas de control demográfico que desafortunadamente se han convertido en política oficial de diversas dependencias u órganos de Naciones Unidas, del conglomerado de Naciones Unidas, esa matriz ideológica fue aportada por Darwin, Malthus desde ya, Galton, Spencer y muchos otros a lo largo del siglo XX después, ¿no? Avalada y promovida por Aleister Crowley, si no me equivoco, ¿no? Sí, lamentablemente un satanista reconocido que de hecho fue admirado por los Beatles, al menos cuando los Beatles declararon que la gente del álbum Sgt. Pepper era gente que ellos admiraban, que es la famosa portada de disco. Crowley aparece el creador de la Otto. Justo en la década del 60, viste que Wikileaks acaba de publicar... Lo de Paul McCartney nuevamente. La teoría, se revivó con Wikileaks la teoría del quinto Beatle, porque supuestamente hay un certificado de función de Paul McCartney, el verdadero, del año 66. Sí, por parte que murió en un accidente de tránsito. Que dicen que había muerto y que los Beatles quisieron como avisarlo subrepticiamente o de manera cifrada a través de la portada del álbum Abbey Road. Que es un cortejo fúnebre, claro, sobre un bajo para zurdos que dice Paul. Y además, está el bajo también en la tumba, porque en Sgt. Pepper's, en la portada, de ese otro álbum, que fue el primer álbum auténticamente psicodélico,
es como una Yo hubiera tumba. jurado y que está esa toda la muerte gente era detrás. simbólica, que tenía que ver con alguna iniciación. Yo también. Una iniciación en alguna secta, como si fuera la Otto o alguna de las sectas de Golden Crowley, Dawn. la Golden Dawn. Ahora fíjate que no tiene nada que ver, tengo entendido, Nos desviamos de tema. con los griegos, nuestra- con los No, Golden no, Dawn no. de Grecia. No, tiene que ver Voy con a cometer una de las tantas heterodoxias de este programa, que es se me bajó el asiento. Muy bien. Así que ya de por sí muy alto no soy. No, bueno, y volviendo al tema de Paul McCartney, así lo cerramos, otro de los mensajes, de los supuestos mensajes cifrados era el 28 if, 28 sí, y la frase quedaba inconclusa, que aparecía como patente de un Volkswagen que estaba atrás en la portada, en la fotografía de la portada de Abbey Road, que como bien decís vos representa un cortejo fúnebre. Sgt. Pepper, sí. No, de Abbey Road. Ah, de Abbey Sgt. Road. Peppers es toda la gente donde aparece Crowley, pero hay una tumba con un bajo, correcto. Tal cual. Pero de todas formas, más allá de todo volvemos este al tema, transhumanismo. volvemos al transhumanismo. Lo cierto es que, como ya bien anticipaste vos, dos críticas fundamentales. Por un lado, ese paradigma materialista Eugenésico, y eugenésico que sueña con un mejoramiento de la humanidad que en la práctica atenta contra la misma humanidad. Deshumaniza. Que deshumaniza, efectivamente, que deshumaniza porque en definitiva parte de una concepción antropológica sesgada, errada, que es puramente materialista. Por otra parte, la instrumentalización, más allá de quienes han actuado de buena fe, la instrumentalización perversa, y esto sí ya no es de buena fe, sino que es adrede, de estas promesas, justamente de como plenitud estrategia de dominio. basada en la tecnología. Claro, y un ejemplo claro lo tenés con las promesas, digamos, de la mente, con la idea de la mente colmena, que es una de las ideas más importantes y más caras del transhumanismo. La idea, desde la irrupción de Internet en el escenario mundial, la idea de implantar un chip en el cerebro que permita una conexión online permanente, digamos, no solo el acceso, sino la activación de motores de búsqueda a través del propio pensamiento, la interacción telepática en un sentido vulgar, muy vulgar de la palabra y más bien metafórico, inexacto, sí. a través de la red, a través de la red de redes, de Internet, gracias a este microchip que te conecta y que generaría una suerte de una mente de la colmena. Una mente de colmena. A ver que si te sería entiendo. Lo que hoy está mediado por algún dispositivo móvil o incluso por una computadora, sí, un dispositivo Teléfono móvil, con un internet. teléfono, claro, o una computadora, es decir, poder, como se dice vulgarmente, googlear o buscar en alguno de los sitios de búsqueda alguna información, directamente con un microchip implantado en el cerebro podría ser vía, como bien dijiste, metafóricamente telepática, recurrir a una especie de base de datos universalizada Estaría en todos en una aquellos, nube. claro, en todos aquellos que están buscando información directamente con el pensamiento. a la información contenida en esa nube e interactuamos entre seres humanos a través de la nube, a través de computadoras o a través de teléfonos que tienen un ordenador, una computadora pequeña adentro. Y así como es posible hackear la memoria de un ordenador, ¿se podría hackear la mente humana? Sin ningún lugar a dudas, de la misma manera que seríamos ubicables por GPS como actualmente nuestros teléfonos. Me da escalofríos. Te invito a hacer una pausa, Pablo. Vamos a un corte, enseguida estamos con más de esto que es la brújula, seguimos hablando del transhumanismo. Muy bien, esto es La Brújula, le vamos a invitar a poner me gusta tanto al canal como a nuestro programa. Siempre es para nosotros menester que usted nos haga llegar su
preocupación, inquietud, opinión, crítica incluso de nuestros temas. Estoy muy agradecido incluso con los aportes de los últimos programas, tanto el programa que le dedicamos al libro, a la novela mágica, el misterio de Belicena Vilcat, como también al tema del Santo Sudario de Oviedo y los avances científicos en torno, que revelan muchos de los misterios que están detrás de esta pieza arqueológica. Viste que salió recientemente, en estos últimos días, una noticia hablando sobre este tema, en donde se ve que el Santo Sudario de Oviedo y la síndone, la sábana santa de Turín, se ha descubierto, o se ha corroborado lo que ya se decía desde hacía mucho tiempo. Que pertenecen, está probado que hay correspondencia entre ambos y pertenecen a la misma persona. Claro, en definitiva cubrieron el mismo cadáver. Claro, correcto. Eso salió hace escasos días. Pero bueno, transhumanismo es, digamos, un concepto muy abarcativo que implica, desde la lectura que podemos hacer ingenua, mostrenca, digamos, podemos hacer una lectura muy ingenua de que es superar las capacidades humanas, como algo presentado así, la tecnología que nos permite potenciar nuestras capacidades. En el afán de querer Pero el tema del control, el tema de la dominación, yo te preguntaba si la mente de la colmena es una forma de invitar a un sistema nuestra supramental, a hackear nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestra información, a vulnerar algo que digamos que hoy está, digamos, supeditado a nuestra propia individualidad, que es nuestra mente, nuestra conciencia. La conciencia con ese, y a través de ella la conciencia sin ese, la conciencia moral, e incluso las instancias infraconscientes o inconscientes, porque no necesariamente lo inconsciente, esto lo digo desde una perspectiva no freudiana, pero sí junguiana, no necesariamente, no, quiero aclarar esto nada más, no necesariamente lo inconsciente o lo extraconsciente es infraconsciente. Puede haber hasta algo supraconsciente, pero que no deja de ser inconsciente. Pero bueno, son otras instancias mentales, otras instancias del alma humana, a través de la vulneración de la conciencia. Sí, es posible. A ver, está en fase experimental, desde luego que todavía no está implementado, pero todo indica que, digamos que sí, que va a ser posible. Mira, el problema que tienen, en el fondo es profundamente luciferino, vamos a decir la verdad, porque es un poco, me hace acordar a la falsa promesa. Desde luego es jugar a ser Dios. Claro, y es eso, ¿no? La falsa promesa de la víbora, de la serpiente, que representa lo diabólico. Comer del fruto de la sabiduría, de lo que es bueno y lo que es malo. Para la tentación, ¿cuál es? Ser como dioses. O sea, la pretensión, digamos, la pretensión es ser como dioses, vale decir, ser mejor de lo que se es para, en rigor de verdad y más allá, o a pesar de lo suplantar, terminar siendo peor de lo que se es. Y tiene también, como todo lo que es estrictamente diabólico, tiene la característica de la impostura, de lo que es, viste que dicen que el diablo es el mono de Dios. Sí. Y de la misma manera que los satanistas, quienes le adoran, hacen misas negras que son una parodia de la misa auténtica. Bueno, esta misma lógica se revela acá. En el fondo hay un afán luciferino, prometeico, de inspiración luciferina, que bajo la promesa de divinizar termina, como muy bien dijiste vos, deshumanizando. Y cuando hablo de deshumanizar, por favor, no quiero restringir el concepto a la animalización, sino que es descender muchísimo más allá, muchísimo más allá de la animalización. Más allá de que la animalidad en su propio orden es algo per se bueno, más allá de la jerarquía que le corresponde en la jerarquía de las cosas, en el orden del ser o de los seres. Eso por un lado. Y tiene esto de la impostura. ¿Hay felicidad realmente porque, o hay amor y hay paz porque tomemos o consumamos determinados químicos que eviten que recordemos, que eviten por hipótesis que recordemos nuestros problemas o las peleas que hemos tenido o que anulen nuestros mecanismos de agresividad? En rigor de verdad no, es una falsa felicidad, es una mera apariencia de felicidad, y lo mismo se puede decir de estas hipotéticas situaciones o estadios de paz o de fraternidad o de progreso que se plantean como promesa. Y lo mismo, si vas a un nivel más profundo, lo vemos con esto en cuanto a las capacidades del hombre. O sea, vamos a un autor que no es católico, que lo hemos citado en diversas ocasiones, Miguel Serrano Fernández,
el autor esoterista chileno, trasandino, que fue diplomático, literato, etcétera, que él plantea en un librito, bueno, que traje acá, muy bueno, que insisto, pese a que yo soy católico, el autor no lo es. Hoy lo estuve hojeando gracias a la gentileza de habérmelo mostrado. Sí. Imitación de la verdad. Él planteaba esto, por ejemplo, es un libro relativamente reciente. Serrano murió con 90 y pico de años en el 2009. Si no mal recuerdo, es uno de sus últimas obras. Hay obras, tiene muchísimas. Él plantea justamente esto, imitación de la verdad. Es casi un opúsculo, es muy breve, ¿no? Es muy breve. Y él justamente habla de las experiencias con alucinógenos en los años 60, en las que también estuvieron involucrados desde los años 50 los Huxley, por lo menos Aldous. Sí. Entonces, donde pensaban que realmente las drogas alucinógenas y fundamentalmente el recientemente inventado ácido lisérgico, más conocido por su sigla LSD, tan de moda en los 60, o ditilamina también. Claro, iba a abrir las puertas de la percepción, vale decir, iba a generar nuevos estados de conciencia o activar, y sabemos hoy en día que es exactamente lo contrario, que genera la apariencia, la mera apariencia, pero que en rigor de verdad revienta la conciencia porque revienta el hardware de la conciencia, que es el cerebro. Paréntesis, hay una película protagonizada por Scarlett Johansson y Morgan Freeman que se llama Lucy, que también explota nuevamente esta hipótesis de una droga que te permite utilizar la mente al 100% de su capacidad. Y bueno, lo que termina pasando en la película tiene mucho de transhumanismo. Pero bueno, no se lo voy a contar, simplemente le dejo el interrogante para que usted vaya, consulte y en lo posible vea. ¿Sí? Desde su paradigma y desde su perspectiva, digamos, paganista o neopaganista, por calificarla de algún modo, y a un nivel esotérico, en donde él buscaba, digamos, y trataba de recabar lo que serían los elementos de una tradición única en las distintas cosmogonías y religiones indoeuropeas. Yo estoy convencido que existe esa tradición única, más allá de la importancia que se le pueda dar y más allá de los contenidos que se le puedan atribuir, pero creo que es una búsqueda que vale la pena hacer, y lo digo como católico, pero creo que es una búsqueda que vale la pena hacer. Pero bueno, él desde esa perspectiva, muy peculiar por cierto, y con su propia visión del tema, o su propia versión del tema, tomaba del hinduismo la noción de chakras, y él decía, en rigor de verdad, las drogas alucinógenas nos dan la idea de un despertar de los chakras y hacen exactamente lo contrario. Claro. Y esto, más allá de si se cree en los chakras o no, esto es una realidad verificable hoy en día a nivel neurológico, con, digamos, lo que yo denominé el hardware de nuestra mente, no solo de nuestra conciencia, que es el cerebro, con todo el sistema neurológico. Porque el alma está en el cuerpo, y está imbrincada en el cuerpo. O sea, la neurociencia, vos sabés que le terminaron dando la razón a Santo Tomás de Aquino cuando, sobre la base de Aristóteles, hablaba de unión sustancial de cuerpo y alma para definir al hombre. Y no esta idea cartesiana de que el alma estaba en un éter completamente separada del cuerpo. Claro, bueno, lo sabemos por las enfermedades psicosomáticas también, etcétera. Ahora, en esta tendencia se involucraron, y lo voy a citar al mismo Serrano, Arnold Toynbee, Aldous Huxley, que ya lo mencioné, Alan Watts, Arthur Koestler, el famoso autor judío que habla de los judíos como como descendiente de los Casares, famoso por la decimotercera tribu, que habla de los judíos askenazíes, ¿no? A los que él pertenecía. Bueno, Timothy Leary, el famoso del Come Together de los Beatles, ¿viste el tema que aparece, creo que no sé si aparece en el álbum blanco o en Abbey Road? En Abbey Road, bueno, y hace referencia el Come Together a la asociación que había fundado Timothy Leary, que era psiquiatra, si no mal recuerdo, en Los Ángeles, donde habían hecho una especie de comunidad hippie, donde se drogaban, vivían, digamos, haciendo prácticas orgiásticas y entendían... Magia roja y magia verde. Claro, que en eso se iba en eso se jugaba la liberación, la activación de determinados centros dormidos de la mente y la liberación bueno, y el nombre de The Doors of Perception, que es el nombre de una obra de Huxley, o Huxley, pero creo que se dice Huxley, me parece, que a la vez lo toma Jim Morrison para su grupo The Doors, que era The Doors of Perception. Pero en realidad es todo lo contrario, por eso yo quiero resaltar este carácter de impostura. Ahora,
insisto, hay dos críticas que hacemos. La crítica estrictamente conceptual que cabe a aquellos que, a uno operando de buena fe, como se mueven y piensan, discurren en un paradigma eminentemente materialista, parten de una base sesgada del ser humano y tratan de explicar lo alto por lo bajo, la mente por el cerebro, cuando en rigor de verdad es más bien al revés, o son dos realidades que confluyen y se unen sustancialmente, pero no es una sola que subsume a la otra, y menos el cerebro que subsume al alma. Y esto conduce a muchos errores conceptuales y a utopías que se transforman en pesadillas. Y después, el uso de esta tecnología, que está y está en pleno desarrollo, ya no con buena fe, no por mero error, sino con mala fe para... dispositivo de control. Como dispositivo de control, que es lo más grave. Y no en vano, detrás del transhumanismo, esto lo cuenta Stulin, citamos otro libro de Stulin, lo vamos a traer acá, El Club de los Inmortales dedica el último capítulo al transhumanismo. Vamos a tomar la costumbre de citar la fuente, fue a pedido de una televidente, sí. El otro día cuando hablamos de Santo Sudario, que lo manifestó como crítica y se lo agradecemos, es correcto. Bueno, él plantea también que están Fundación Rockefeller, Carnegie, el Instituto Carnegie. El Instituto Carnegie, y son varios los que están detrás de esta tendencia que tiene mucho de científico, pero también tiene mucho de política y de ideológica. Económico-ideológica. Efectivamente. Y eso hay que decirlo también. Ahora, ¿cómo se combate esto? Porque evidentemente estos desarrollos están, en primer lugar, teniendo desarrollos tecnológicos propios y usándolos sanamente. Porque acaba tan profundo, perdóname Pablo, otro paréntesis, que van en búsqueda de un nuevo cambio de paradigma. O sea, tratar de instalar el transhumanismo, acordemos que es tratar de cambiar la percepción del concepto de hombre. Es decir, hemos pasado por distintos conceptos. En la Edad Media se hablaba de persona, con la modernidad se empezó a hablar de sujeto, ahora se habla de transhumanos, de una manera muy maliciosa. Es decir, las metáforas que a través de esto, lo cito de Paula Sibilia, una gran investigadora ahora radicada en Brasil, las grandes metáforas de la historia para explicar al hombre, con la Metri fue el hombre máquina, con Darwin fue la unidad biológica, es decir, ya sistemas abiertos y adaptativos. Hoy hablamos del paradigma de la digitalización. Hoy somos unidades, de alguna manera, de información, y de la misma manera que podemos descifrar todos los datos que están en la secuencia Fibonacci, descubriendo un patrón interno inherente a los números que se relacionan en la secuencia Fibonacci, podemos combinar la adenina, la tiamina, la citosina, la guanina. Es decir, en realidad los nucleótidos del ADN son información que podemos reconstruir cadenas hasta completar el genoma humano, y podemos tratar de pensarnos como si fuéramos programas de informática. Pero no deja de ser una mirada o una perspectiva muy válida, pero desde luego que reduce una única mirada informacionista, claro, lógico. Aún dentro del paradigma materialista no deja de ser sesgado dentro de ese paradigma. Solo ahí, cuando el hombre, a través del descubrimiento de Watson y Crick, se puede descomponer en unidades de información, es decir, en datos, podemos pensar en esta fusión entre el hombre y la máquina. Solo en ese cambio de paradigma que se instala, y como bien dijiste, como muy bien dijiste, no inocentemente, es que estamos adentrándonos en una nueva era donde el microchip, la mente de la colmena, la potenciación de nuestras extremidades a través de prótesis inteligentes, bueno, evidentemente transforman, desfiguran y de alguna manera son el paradigma de la contranatura. Lucas, fíjate también cómo, primero, la artificialidad. Siempre hay una ciencia prometeico, muy bien lo definiste, muy prometeico. Bajar robar el fuego sagrado y dárselo a los hombres. Y dárselo a los hombres para que sigan siendo hombres. Exacto. O sea, no es la humanidad elevándose al rango de Dios, es divinizar la humanidad, es arrebatar la condición divina a los dioses, o a Dios, para quienes somos monoteístas, para atribuirlas a lo bajo. Ni siquiera es elevar lo que estaba más abajo para que llegue más arriba, que es un poco el camino de la gnosis y que uno desde el catolicismo puede criticar, más allá de la buena fe de quien... no izarlo. Claro, de si uno tiene, efectivamente, si uno tiene que hacerlo por Cristo, o puede hacerlo por otra vía que no sea Cristo, o por esfuerzo propio, el Jesús personal, por así decirlo, la cristificación personal. Pero ese es un debate al que le dedicamos el primer programa del 2015, algunas palabras, que tiene que ver un debate entre cristianos y gnósticos, en cuanto a pero acá ni siquiera es eso, es divinizar lo animal que tenemos, divinizar la materia. En el fondo es el sueño, en el fondo hasta puede ser el sueño
de cierto cabalismo, ¿no? Pero la divinización, pero de la materia. Ni siquiera es la elevación del hombre por encima de lo material. Más allá de cuál es el camino de elevación. La prisión de la materia. Ahora, fíjate vos que esto apunta a establecer una tecnocracia que viene a desplazar a la democracia del humanismo, que a su vez desplazó a la aristocracia de las instancias teocéntricas. Es una tecnocracia que viene con las mismas promesas de la democracia, pero reclamando, digamos, derechos que la democracia, digamos, o con argumentaciones que la democracia no puede usar por así, y que en el fondo encubre una tiranía. Sí, una burocracia tecnócrata que lleva a la tiranía. Correcto. Ahora, quiero cerrar con esto, porque aparte le decimos al público, es de noche, estamos grabando y nos tenemos que volver a nuestra querida Rosario. Pasaje para volver a Rosario. Yo personalmente el tema da para mucho, quiero cerrar. Cerca, pero si no nos apuramos, pero no va a quedar muy lejos igual. Sí. No, el tema, lo que quería aclarar es cómo se supera, bueno, desde ya, o cómo se combate. Desde ya como, frente a todo problema, tomando conciencia del mismo. Tal cual. Y teniendo un manejo intelectual y estando advertido del problema y teniendo como mínimo un manejo intelectual del problema, es decir, conocerlo y comprenderlo. Segundo, los desarrollos tecnológicos no tienen que estar oligarquizados como están ahora. Los desarrollos tecnológicos tienen que desoligarquizarse. Es que cada vez más oligarquizado. Claro, porque el dominio del proceso tecnológico está en manos de las grandes corporaciones. Por supuesto. Tercero, tiene que haber controles sobre esos desarrollos tecnológicos, controles éticos, que necesariamente van a ser políticos y jurídicos, con base ética, sobre esos desarrollos tecnológicos, no solo sobre el desarrollo en sí, sino sobre la aplicación, qué aplicativos va a tener. Y cuarto, y voy más allá, ahora sí. Y en rigor de verdad, y acá voy a la película Matrix, de los hermanos Wachowski, que te hace un planteo interesante. Llega un momento, llega un momento, y esto se ve creo que en Matrix Revoluciones, me parece que es la tercera de la saga, ya. donde la mente, es decir, el alma, la psique, tiene que venir a reclamar su superioridad. Pero eso no lo puede hacer cualquiera. O sea, solamente puede controlar la máquina con este nivel de avance, no una persona carnalizada, por así decir, no una persona cuya vida psíquica está acotada al mundo material, sino que tiene que ser una persona, Serrano diría que tenga perfectamente despiertos y controlados sus chakras, una persona que tenga una vida psíquica y más específicamente espiritual tan poderosa, tan profunda, que entienda la Matrix. No solo que la entienda, que le permita controlar la materia. Claro. Pero estamos hablando de gente que de pronto puede justamente hacer valer las prerrogativas de lo espiritual y más ampliamente de lo psíquico. Lo espiritual es la chispa divina y el contacto con la divinidad de lo psíquico sobre la materia. Son las personas que de pronto pueden curarse o curar, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo gráfico y decirlo burdamente. Sí, yo les aseguro, muchas de las cosas que decimos en este programa pueden llegar a veces a contrastar con lo que estamos acostumbrados a ver. Yo le digo muchas veces a mis alumnos que de estos temas se va a estar hablando dentro de los próximos 50 años. Y antes también. Pero lo digo en serio, yo creo que estos temas hoy no forman parte de la agenda de preocupación digamos, de los gobiernos nacionales, desde luego, ni de los medios de comunicación, ni incluso de espacios académicos, en las universidades poco se habla, por lo menos en estos términos. Pero yo estoy convencido que uno de los puntos más importantes que van a encabezar el ranking de los temas importantes dentro de los próximos 50 años, 100 años, va a tener que ver con el transhumanismo, va a tener que ver con la nanotecnología, con las micromáquinas, con los dispositivos de control, la posibilidad de generar control a través de las micromáquinas, chips incorporados en el cerebro, que están cada vez más cerca. Hoy ya tenemos cámaras en cada una de las esquinas, estamos pidiendo con beneplácito, decimos enhorabuena que haya cámaras porque eso es sinónimo, entre comillas, de seguridad, y voluntariamente nos sometemos cada vez más al dispositivo de control como si fuera algo deseado, necesario, sí, querible, una cosa, y en realidad es sumamente peligroso. El miedo, la doctrina del shock, ¿no? Claro, Klein es lo desarrolló, funcional. Premio Nobel. Por eso, y volvemos a una frase evangélica y a un... Generar miedo y después imponer una idea. Y volvemos a una frase evangélica y a un consejo, sino una orden de Cristo, que es no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo.
Cuando hablábamos de estas facultades, o no sé si facultades, tal vez sean gracias, no lo sé, pero recuerdo, suena muy New Age tal vez, no es mi palo, por así decir, desde luego, que también es una impostura, también es una tergiversación y una versión barata y bastardeada en todo caso de otras creencias, pero sí, por ejemplo, pienso en el Evangelio cuando Cristo dice, si tuvieran un mínimo de fe, le dirían a aquella montaña que viniera y la montaña se levantaría y vendría. O pienso en San Pedro caminando sobre las aguas, mirándolo a Cristo, y que cuando él duda, recién ahí comienza el dominio de la materia desde la psiquis y tal vez, muy probablemente, dentro de lo psíquico, lo espiritual, que es lo que nos conecta con lo eterno y con la divinidad. Con lo eterno y con la divinidad. Sí. Esto ha sido todo, esperamos sus comentarios, nos reencontramos en el próximo programa de La Brújula, muchas gracias por estar y bueno, esperamos desde luego recibir su comentario. Comentarios, críticas serán bienvenidas. Hasta la semana que viene. Chau, hasta luego. Felices Pascuas. Felices Pascuas de Resurrección. Das ist die Lehre der Väter.